Los bosques susurraban, pero no por el príncipe, sino por mí, Lira. Desde el día en que nací, mi cuerpo había sido un recipiente para la magia ancestral, un don que mi pueblo, los Kaelen, consideraba una herencia sagrada. Para la realeza de Aldoria, sin embargo, era una mancha, un poder que debía contenerse y, de ser posible, erradicarse. Veían la magia como un testimonio de peligro, una fuerza que no podían controlar y, por lo tanto, temían. Yo era la anomalía, el eslabón, indeseado en una cadena de poder que debería haber sido pura. Mi matrimonio con Arión, el heredero al trono, no fue un acto de amor, sino de frío cálculo. El rey Aldarón, tu padre, me eligió para sellar una alianza con los clanes mágicos, quienes se sentían incómodos con el trato real que recibíamos de nosotros, los Kaelen. Yo era una pieza de ajedrez, una promesa viviente, una garantía de que mi pueblo no se rebelaría. Y así era exactamente como Arión me veía. Él era todo lo que yo no era, un guerrero de noble linaje, con la fuerza de un huracán y los ojos azules de un cielo invernal, pero su alma, oh, era más fría que el hielo más profundo. Me miró y me sentí como si estuviera frente a un muro de piedra, impenetrable y gélido. «Eres una carga», me dijo. Sus palabras resonaron en la sala del trono, un susurro más doloroso que cualquier grito. Una obligación. Esas palabras me herían más profundamente que cualquier espada. Yo, Lira, la heredera de la magia ancestral, no era más que una carga. El palacio era un laberinto de soledad. Mis días estaban llenos de lecciones de etiqueta, estudios de historia real y la constante presión de la mirada de Arión. Sus ojos me seguían, pero no con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y desprecio. Quería que me humillara, que implorara su atención, que demostrara mi valía. Pero ¿cómo podía demostrarle algo a alguien a quien no quería ver? Era un enigma para él, una mujer con un poder que no comprendía. No entendía mi conexión con la naturaleza, la forma en que la magia corría por mis venas, susurrando secretos de bosques y montañas. Yo, sin embargo, comprendía su dolor. Vi la soledad tras su arrogancia, la carga de ser un príncipe. El peso de su armadura, la responsabilidad que cargaba. Estaba tan prisionero como yo, atrapado en un rol que no eligió, una vida que no quería. Se ahogaba en fiestas y lujos, pero podía ver la oscuridad en sus ojos, el insomnio que lo consumía. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Y yo, con las manos vacías, lo tenía todo. Tenía mi magia, mi conexión con mi gente, mi esperanza. No me doblegaría. No me humillaría. Si él quisiera una esposa en el papel, una pieza de decoración, yo sería la más digna de todas. Empecé a dedicarme a mi pueblo. En la oscuridad de la noche, me escabullía del palacio e iba a los pueblos, donde la miseria era palpable. Usaba mi magia para curar a los enfermos, para ayudar en las cosechas, para llevar esperanza a un pueblo olvidado. Lo que el palacio consideraba un poder peligroso, los aldeanos lo consideraban un milagro. Mi reputación creció, no como la princesa arrogante, sino como la maga del pueblo. Me llamaban nuestra estrella guía, nuestra esperanza. Sus oraciones, sus sonrisas, su fe en mí, todo esto era mi venganza. Él, por supuesto, lo sabía. Sus espías estaban por todas partes. Le llegaron noticias de la princesa maga y pude ver su irritación. Quería que fuera invisible, que me disolviera en el papel que me había asignado. Pero me convertí en la prueba viviente de su fracaso. Era la prueba de que la magia no era peligrosa, sino una fuerza vital. Era la prueba de que yo, Lira, no era una carga, sino una fuerza. Cuando finalmente me confrontó, fue en el jardín del palacio. El aroma a rosas flotaba en el aire.
El sol de la mañana iluminaba las gotas de rocío sobre los pétalos. Estaba cuidando un lecho de hierbas medicinales, con las manos en la tierra cuando apareció. «Me estás avergonzando», dijo en voz baja y amenazante. «Estás arruinando mi reputación». Me giré y lo miré a los ojos. No había miedo, solo la calma de una mujer que sabe lo que vale. Tu reputación, príncipe Arión, estaba arruinada mucho antes de mi llegada. No soy más que un reflejo de tu fracaso. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció con la ira en la mirada. Quería atacarme, humillarme, pero no le di el gusto. Me giré y continué con mi trabajo, dejándolo solo, con su frustración y su impotencia. Desde ese día, la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Él me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad. Pero me negué a ceder. Mi dignidad era mi armadura, mi fe en mi poder, mi espada. Lo traté con cortesía, con respeto, como una mujer que respeta a un extraño. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia, y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La historia que sigue demuestra que el amor puede nacer del dolor, que la luz puede surgir de la oscuridad. Demuestra que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza y que la redención es posible incluso para las almas más endurecidas. Demuestra que yo, Lira, la maga a la que despreció, soy la mujer sin la que no puede vivir. Y tú, querido oyente, serás testigo de esta transformación, el viaje de dos corazones unidos por un destino que no eligieron, pero que tendrán que luchar por recuperar. Durante toda mi vida, la magia fue a la vez mi prisión y mi libertad. Era lo que me hacía diferente, lo que me separaba de las demás chicas de la aldea. Mis padres decían que era un don de los dioses, pero para la élite del reino era simplemente un peligro que debía controlarse. Veían la magia como un testimonio del peligro, una fuerza que no podían controlar y por lo tanto temían. Yo era la anomalía, el eslabón indeseado en una cadena de poder que debía ser pura. Mi matrimonio con Arión, el heredero al trono, no fue un acto de amor, sino de frío cálculo. El rey Aldarón, tu padre, me eligió para sellar una alianza con los clanes mágicos, quienes estaban incómodos con el trato real que recibíamos de nosotras, las Kaelen. Yo era una pieza de ajedrez, una promesa viviente, una garantía de que mi pueblo no se rebelaría, y así era exactamente como Arión me veía. Él era todo lo que yo no era, un guerrero de noble linaje con la fuerza de un huracán y los ojos azules de un cielo invernal, pero su alma, era más fría que el hielo más profundo. Me miró y me sentí como si estuviera frente a un muro de piedra, impenetrable y gélido. «Eres una carga», me dijo. Sus palabras resonaron en la sala del trono, un susurro más doloroso que cualquier grito. Una obligación. Esas palabras me herían más profundamente que cualquier espada. Yo, Lira, la heredera de la magia ancestral, no era más que una carga. El palacio era un laberinto de soledad. Mis días estaban llenos de lecciones de etiqueta, estudios de historia real y la constante presión de la mirada de Arión. Sus ojos me seguían, pero no con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y desprecio. Quería que me humillara, que implorara su atención, que demostrara mi valía. Pero ¿cómo podía? Estaba tan prisionero como yo, atrapado en un rol que no eligió, una vida que no quería. Se ahogaba en fiestas y lujos, pero podía ver la oscuridad en sus ojos, el insomnio que lo consumía. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Y yo, con las manos vacías, lo tenía todo,
Tenía mi magia, mi conexión con mi gente, mi esperanza. No me doblegaría, no me humillaría. Si él quisiera una esposa en el papel, una pieza de decoración, yo sería la más digna de todas. Empecé a dedicarme a mi pueblo. En la oscuridad de la noche me escabullía del palacio e iba a los pueblos, donde la miseria era palpable. Usaba mi magia para curar a los enfermos, para ayudar en las cosechas, para llevar esperanza a un pueblo olvidado. Lo que el palacio consideraba un poder peligroso, los aldeanos lo consideraban un milagro. Mi reputación creció, no como la princesa arrogante, sino como la maga del pueblo. Me llamaban nuestra estrella guía, nuestra esperanza. Sus oraciones, sus sonrisas, su fe en mí, todo esto era mi venganza. Él, por supuesto, lo sabía. Sus espías estaban por todas partes. Le llegaron noticias de la princesa maga y pude ver su irritación. Quería que fuera invisible, que me disolviera en el papel que me había asignado. Pero me convertí en la prueba viviente de su fracaso. Era la prueba de que la magia no era peligrosa, sino una fuerza vital. Era la prueba de que yo, Lyra, no era una carga, sino una fuerza. Cuando finalmente me confrontó, fue en el jardín del palacio. El aroma a rosas flotaba en el aire. El sol de la mañana iluminaba las gotas de rocío sobre los pétalos. Estaba cuidando un lecho de hierbas medicinales, con las manos en la tierra cuando apareció. «Me estás avergonzando», dijo en voz baja y amenazante. «Estás arruinando mi reputación». Me giré y lo miré a los ojos. No había miedo, solo la calma de una mujer que sabe lo que vale. Tu reputación, príncipe Arión, estaba arruinada mucho antes de mi llegada. No soy más que un reflejo de tu fracaso. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció con la ira en la mirada. Quería atacarme, humillarme, pero no le di el gusto. Me giré y continué con mi trabajo, dejándolo solo, con su frustración y su impotencia. Desde ese día, la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Él me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad. Pero me negué a ceder. Mi dignidad era mi armadura, mi fe en mi poder, mi espada. Lo traté con cortesía, con respeto, como una mujer que respeta a un extraño. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia, y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La historia que sigue demuestra que el amor puede nacer del dolor, que la luz puede surgir de la oscuridad. Demuestra que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza y que la redención es posible incluso para las almas más endurecidas. Demuestra que yo, Lyra, la maga a la que despreció, soy la mujer sin la que no puede vivir. Y tú, querido oyente, serás testigo de esta transformación. El viaje de dos corazones unidos por un destino que no eligieron, pero que tendrán que luchar por recuperar. Se negó a ceder. Arión, el príncipe heredero, con su calculada frialdad, intensificó el juego del gato y el ratón. No me enfrentó directamente con gritos ni acusaciones, sino con una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, y yo, la mujer a la que había despreciado, me convertí en la prueba viviente de su fracaso. Quería que fuera una sombra, una figura sin vida que cumplía los requisitos de su esposa, pero me convertí en la luz que él no podía apagar. Mi trabajo con la gente de Aldoria aumentó. Mis noches en la aldea se hicieron más frecuentes y los rumores sobre el mago del pueblo corrieron como la pólvora. Me llamaban nuestra protectora, nuestra esperanza. Sus oraciones, sus sonrisas, su fe en mí. Todo esto era mi venganza. Me dieron la dignidad que él me negó. La injusticia de la situación alimentó mi determinación. Su ira, antes contenida,
Empezó a aflorar. Me observó durante toda la cena, con sus ojos azules fijos en mí, buscando un defecto, una señal de que me derrumbaría. Pero me mantuve firme. No le di el placer de verme sufrir. Lo traté con la misma cortesía que una mujer trataría a un desconocido. «Buenos días, príncipe», le decía con una voz tan tranquila que rozaba lo hueco. «Disculpe», murmuraba cuando se interponía en mi camino. Mi educada frialdad era un golpe directo a su vanidad. La falta de atención era un insulto que no podía desquitarse. Estaba perdiendo la cabeza. Una noche, durante la cena, finalmente cedió. «¿No me darás el placer de discutir?», preguntó en voz baja y amenazante. Levanté la vista del plato. «¿Y qué ganarías con eso? ¿Quieres verme llorar para sentirte poderosa? ¿Quieres que te suplique por algo que no puedes dar?». Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. «No te daré ese placer. ¿Quieres una esposa en el papel? Muy bien, la quiero, pero no esperes que me humille. Tengo mi dignidad». Arión me miró desconcertado. «Te lo estás imaginando», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No, siento tu ira, tu frustración. Soy la prueba de que no puedes controlarme. Soy la prueba de que no eres tan poderoso como crees». Se levantó de la mesa. Su silla chirrió contra el suelo. «No sé de qué hablas». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. «Sabes exactamente de qué hablo», respondí, en voz tan baja que tuvo que acercarse para oírme. «No estabas celoso porque me viera con otros hombres. Estabas enojado porque otros admiraban tu propiedad». La palabra propiedad lo golpeó en el estómago. «No eres mi propiedad», dijo, pero su voz sonaba a la defensiva. «¿No? Entonces, ¿por qué reaccionaste así? Si no significo nada para ti más que un deber cumplido, ¿por qué te importa lo que piensen los demás de mí?». Se quedó sin palabras. Por primera vez desde que nos casamos, lo había acorralado con su propia lógica. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Lo miré fijamente un buen rato. Cuando volví a hablar, mi voz era más baja, pero no menos firme. «No puedes tenerme, Arión, pero tampoco puedes dejarme ir. Me desprecias, pero te irrita que otros me valoren. Deseas mi sumisión, pero te molesta mi fuerza». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación que no podía negar. «Quizás el problema no sea que busque atención. Quizás sea que no sabes lo que realmente quieres». Y por primera vez en su vida, el príncipe Arión al-Rashid se quedó completamente sin palabras ante su esposa. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolo solo en el pasillo. No sabía qué pasaría después, pero sabía que había ganado la batalla. Había roto su armadura. Lo había obligado a mirarse al espejo y a enfrentarse a la verdad sobre sí mismo. La historia apenas comenzaba y yo, Lira, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. La injusticia de nuestra situación era de Arión, el príncipe. Se requiere su presencia en la sala de reuniones. Inmediatamente hay asuntos urgentes que deben tratarse. Sabía que intentaba manipularme, pero la palabra urgente me atrapó. Me despedí de los ancianos y regresé al palacio. En la sala de reuniones, Arión me esperaba. Estaba de pie junto a una mesa cubierta de mapas y pergaminos. «Me estás avergonzando», dijo en voz baja y amenazante. «La gente me pregunta por el mago del pueblo. Me preguntan por qué el príncipe no está al lado de su esposa. Estás socavando mi autoridad». Me acerqué a la mesa y lo miré. «Mi autoridad, príncipe Arión, no la estoy socavando yo, la estás socavando tú. Me despreciaste, me humillaste, me trataste como una carga, y ahora esperas que finja que no pasó nada. No soy un muñeco». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. No esperaba que lo confrontara.
Estaba acostumbrado a que lo obedecieran, a que la gente se inclinara ante él, pero yo no lo haría. La injusticia de la situación me llenó de una furia fría. Me casaste para apaciguar a los clanes mágicos. Me usaste como garantía de paz. Y ahora te quejas de que mi magia me da poder. Soy el mago del pueblo, no puedes hacer nada para cambiarlo. Su ira se convirtió en algo más. Sus ojos se abrieron de par en par, y un sutil miedo brilló en ellos. Tenía miedo de mí, miedo de mi poder. Y esa era mi mayor arma. De repente, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró el gran mago, mi padre. Estaba pálido y jadeante. «Lyra, rey Aldarón, se está muriendo», dijo con la voz llena de dolor. «Un hechizo oscuro, una antigua maldición. Se está muriendo». La urgencia me impactó como un rayo. El miedo y la determinación se mezclaron en mi pecho. Me volví hacia Arión. Estaba en shock. Su armadura de arrogancia se agrietaba ante la realidad de la muerte. «Tenemos que hacer algo», dijo con la voz llena de desesperación. Lo miré. Por primera vez me veía como una mujer, como un ser humano, y no como una ugarga. Corrimos a la habitación del rey Aldarón. El rey yacía en su cama con el cuerpo cubierto de runas oscuras. Estaba pálido. La vida se le escapaba. La magia oscura era un veneno y se estaba extendiendo. Sabía que la magia de Arión, la magia del combate, no lo ayudaría. Tendría que usar mi magia, la magia de la vida. Me arrodillé junto a la cama, con las manos sobre el cuerpo del rey. Empecé a cantar, una canción antigua en un idioma olvidado. Mi voz era lo único que se oía en la habitación, llena de esperanza, determinación y fe. Sentí la magia oscura forcejeando, la magia de la muerte resistiéndose. Pero yo era más fuerte, era Lyra, la maga popular. La magia de la vida fluía de mis manos, de mi cuerpo, de mi alma. La luz chocaba con la oscuridad. La batalla fue larga y me sentía exhausta, pero no me rendí. Seguí cantando. Mi voz era una plegaria, una súplica, una promesa. Al final, la magia de la vida triunfó. La oscuridad se retiró. Las runas del cuerpo del rey se desvanecieron y su rostro recuperó el color. No estaba curado, pero estaba estable. Le había salvado la vida. Me giré y miré a Arión. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de admiración. Había visto su dolor y él había visto mi fuerza. En ese momento lo supe. El desprecio, la arrogancia, la frialdad, todo era una máscara. Arión tenía miedo, miedo de convertirse en rey, miedo de perder a su padre, miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Lo vi, al hombre tras la máscara, y supe que él también me veía, lo vi, y él, por primera vez en su vida, me vio. La injusticia de nuestra situación no me consumiría, me fortalecería. La magia que tanto despreciaba había salvado la vida de su padre. Yo era la maga del pueblo, la mujer a la que había despreciado, y ahora la mujer que había salvado a su familia. La historia apenas comenzaba, y yo, Lyra, la maga del pueblo, estaba lista para luchar por mi destino. Mi magia había salvado al rey, pero la batalla estaba lejos de terminar. Sanar a mi padre, el gran mago, había sido un acto desesperado, un intento de demostrar mi valía, pero sabía que mi victoria sería el comienzo de una nueva guerra. Arión, que había presenciado mi poder, me observaba con una mezcla de miedo y admiración, y esta mezcla era más peligrosa que el desprecio. «Salvaste la vida de mi padre», me dijo con la voz ronca, el cuerpo aún temblando de emoción. «Gracias». Su gratitud era como un arma de doble filo. Sabía que intentaba manipularme, conquistarme, pero no me doblegaría. La injusticia que una vez fue mi fuerza se convirtió en veneno en mis venas.
Estaba furiosa, furiosa porque me había tratado con tanta crueldad, me había humillado, me había despreciado, y ahora venía a mí con su gratitud, como si nada hubiera pasado. No lo miré. Me giré y caminé hacia la ventana, mi cuerpo como un muro de piedra. «No necesitas agradecerme, príncipe Arión», dije con voz fría y vacía. «No hice esto por ti, lo hice por mí, por mi gente». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se puso pálido, con la ira reflejada en sus ojos. Desde ese día la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Él me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad. Pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un desconocido. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia, y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La historia que sigue demuestra que el amor puede nacer del dolor, que la luz puede surgir de la oscuridad. Demuestra que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza y que la redención es posible incluso para las almas más endurecidas. Demuestra que yo, Lira, la maga a la que despreció, soy la mujer sin la que no puede vivir. Y tú, querido oyente, serás testigo de esta transformación, el viaje de dos corazones unidos por un destino que no eligieron, pero que tendrán que luchar por recuperar. La revelación llegó en forma de secreto. En la biblioteca del palacio, mientras investigaba la maldición que afligía al rey, encontré un viejo diario perteneciente al abuelo de Arión. El diario revelaba que la magia, tan despreciada por la realeza, era su única salvación. El abuelo de Arión había sido maldecido por un mago oscuro, y la única forma de romper la maldición era casarse con una maga de mi clan, los Kaelen. Había intentado encontrar un mago, pero era demasiado tarde. La maldición se había extendido, afectando a su linaje, a su hijo, el rey Aldarón. El desprecio de Arión por la magia era antinatural. Era un legado familiar, un miedo, una inseguridad. La injusticia era visceral. Arión, quien tanto me había humillado, era el mayor prisionero de su propia ignorancia. Su arrogancia, su frialdad, su desprecio, todo era una máscara, una defensa contra una vulnerabilidad que no podía controlar. Y la revelación me dio un nuevo propósito. No solo luchaba por mí, sino por él. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la verdad. Y la verdad me liberaría. Arión me miró. Sus ojos azules estaban llenos de sorpresa y miedo. Había tocado una fibra sensible, un secreto que intentaba ocultar incluso a sí mismo. Se puso de pie, y su silla chirrió contra el suelo. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No me mientas, Arión. Leí el diario de tu abuelo. Sé que la magia que tanto desprecias es tu única salvación. Sé que tu arrogancia, tu frialdad, es una máscara para ocultar tu miedo. La verdad era como veneno, y se la inyecté en las venas. Se puso pálido. La ira y el miedo en sus ojos se convirtieron en algo indescifrable. No podía mentirme, no a mí. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con la voz llena de desesperación. «Porque me necesitas, Arión», dije en voz baja y firme. «Necesitas que rompa la maldición que te aprisiona. Necesitas que rompa la maldición que te impide ser el hombre que estás destinado a ser». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Guardó silencio un largo instante, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Me acerqué a él con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. «Puedo ayudarte, Arión, puedo liberarte». Me miró las manos y
Luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba, y su vulnerabilidad era mi única esperanza. «No», dijo retrocediendo un paso, «no te necesito, no necesito a nadie». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. «Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión», dije con la voz llena de dolor. «La maldición que te aprisiona es tu propia negación». Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. «Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme», dije, y salí de la habitación. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía, y yo, Lyra, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría conmigo misma, ni me rendiría con él. Desde ese día, la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Él me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad, pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un extraño. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero no le di nada. Le di lo que más temía: indiferencia. Y esta indiferencia era mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La injusticia de nuestra situación no me consumiría, me fortalecería. La magia que tanto despreciaba era mi fuerza, y la fuerza era mi destino. La historia apenas comenzaba, y yo, Lyra, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. No miraste atrás. Sabía que no lo haría. Se quedó quieto, como una estatua de mármol, sus palabras resonando en el silencio de la sala. Había expuesto su mayor debilidad, su mayor inseguridad, y ahora el juego del gato y el ratón se había convertido en un juego de vida o muerte. El miedo era un veneno que se extendía, y yo, Lyra, la maga popular, era la única que podía curarlo. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. La injusticia de la situación no me consumiría, me fortalecería. Regresé a mi habitación, con la ira y el dolor consumiéndome. Me tiré en la cama, con lágrimas corriendo por mi rostro. No quería luchar. No quería ser el héroe, solo quería ser amado, pero la vida no me dio esa opción. La vida me dio un destino y tendría que luchar por él. Me puse de pie, me sequé las lágrimas y me preparé para la guerra. Yo era el mago del pueblo y no me rendiría. Desde ese día, la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Él me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad, pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un desconocido. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía: indiferencia. Y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él.
La revelación del secreto del diario lo había cambiado todo. Ahora entendía el origen de su arrogancia y desprecio, una antigua maldición que se alimentaba del miedo a su poder. Su miedo a la magia era, de hecho, miedo a sí mismo, y la injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría conmigo misma, ni me rendiría con él. Pasaron 3 días, y el silencio entre nosotros era sofocante. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos. Podía sentir su presencia, su frustración, su angustia. Sabía que libraba una guerra interna, y yo, Lyra, estaba lista para la batalla. Me puse mi mejor vestido, una sencilla bata de lino blanco, y caminé hacia su oficina. No llamé. Abrí y entré. Me miró con los ojos llenos de sorpresa y miedo. «Tenemos que hablar», dije en voz baja y firme. Guardó silencio un largo instante, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «No tengo nada que decirte», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No me mientas, Arión. Sé que tienes miedo. Sé que tienes miedo de aceptarme, miedo de aceptar tu propia magia, miedo de aceptar tu propio destino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció con ira y miedo en los ojos. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la esperanza, y la esperanza me liberaría. Me acerqué a él con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. «Puedo ayudarte, Arión, puedo liberarte, puedo mostrarte el poder que tanto temes». Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó con miedo en la mirada, su arrogancia, su frialdad. Todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba y su vulnerabilidad era mi única esperanza. «No», dijo retrocediendo un paso. «No te necesito, no necesito a nadie». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. El miedo era un veneno que se extendía, y yo, Lyra, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma ni con él. La historia apenas comenzaba, y yo, Lyra, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. La tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Yo, Lyra, la maga del pueblo, sabía que me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad, pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un desconocido. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia. Y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La revelación del secreto del diario lo había cambiado todo. Ahora entendía el origen de su arrogancia y desprecio, una antigua maldición que se alimentaba del miedo a su poder. Su miedo a la magia era, de hecho, miedo a sí mismo. Y la injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma, ni me rendiría con él. Pasaron 3 días, y el silencio entre nosotros era sofocante. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos. Podía sentir su presencia, su frustración, su angustia. Sabía que libraba una guerra interna, y yo, Lyra, estaba lista para la batalla,
Me puse mi mejor vestido, una sencilla bata de lino blanco, y caminé hacia su oficina. No llamé, abrí y entré. Me miró con los ojos llenos de sorpresa y miedo. «Tenemos que hablar», dije en voz baja y firme. Guardó silencio un largo instante, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «No tengo nada que decirte», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No, me mientas, Arión. Sé que tienes miedo, sé que tienes miedo de aceptarme, miedo de aceptar tu propia magia, miedo de aceptar tu propio destino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció, con ira y miedo en los ojos. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la esperanza. Y la esperanza me liberaría. Me acerqué a él con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. «Puedo ayudarte, Arión, puedo liberarte, puedo mostrarte el poder que tanto temes». Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó, con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba y su vulnerabilidad era mi única esperanza. «No», dijo retrocediendo un paso, «no te necesito, no necesito a nadie». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. «Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión», dije con la voz llena de dolor. «La maldición que te aprisiona es tu propia negación». Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. «Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme», dije, y salí de la habitación. No miré atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía, y yo, Lira, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma, ni con él. La historia apenas comenzaba, y yo, Lira, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. La tensión entre nosotros era un ser vivo, ahogando el aire en cada habitación. Me convertí en una sombra grácil, moviéndome por el palacio con una dignidad que él no podía quebrantar. El Arión, el orgulloso príncipe, se convirtió en un león enjaulado, sus pasos pesados y frustrados resonando por los pasillos. Sabía que me observaba. Sentí su mirada sobre mí durante la cena, un peso insoportable que me obligaba a mantener la cabeza alta. Esperaba que tropezara, que me derrumbara, que llorara, pero me negué a darle ese placer. La indiferencia era mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba para sentirme completa. La injusticia me consumía. Yo, Lira, la maga a la que había despreciado, era la única con el poder de salvarlo. Sabía la verdad, un antiguo secreto que explicaba su frialdad, su arrogancia. Su aversión a la magia no era odio, sino miedo, un miedo heredado de una maldición que afligía a su linaje. Podía liberarlo, pero estaba tan atrapado en su propia negación que no podía aceptar ayuda. La urgencia me golpeó como un rayo, el tiempo se agotaba, tenía que hacérselo entender, pero ¿cómo? Lo intenté. Fui a su oficina con mi magia brillando en mis manos, una ofrenda de paz y sanación. «Puedo ayudarte, Arión», dije, pero me rechazó, retrocediendo como si mi presencia fuera veneno. «No te necesito»,
No necesito a nadie. Sus palabras fueron un muro, una última defensa contra la vulnerabilidad que lo aterrorizaba. Me di la vuelta y me fui, dejándolo con su miedo. No miré atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, mi propia determinación se derrumbaría. Una noche estaba en el jardín, usando mi magia para sanar una rosa moribunda. Susurré una canción en una lengua antigua, y la flor se levantó, con sus pétalos desplegándose de un rojo vibrante. Arión apareció, sus pasos pesados sobre la grava. Se detuvo y me observó desde lejos. Por primera vez, su mirada no era de desprecio, sino de admiración. Lo ignoré, concentrándome en la flor. Se acercó y sentí su presencia. La tensión era tan fuerte que casi podía tocarse. «Las flores son preciosas», dijo con voz ronca. No lo miré. «El jardinero las cuida muy bien». «No», dijo en voz baja. «Cuídalas bien». Dejé lo que estaba haciendo y me giré, con el corazón latiéndome con fuerza. Se acercó, su armadura de arrogancia desmoronándose ante mis ojos. «He estado despierto toda la noche, pensando en lo que dijiste. Soy prisionero de mi propia ignorancia». La revelación me impactó profundamente. Se estaba abriendo, admitiendo su debilidad. No sabía que mi arrogancia era una máscara para mi miedo. No sabía que mi desprecio por la magia era en realidad miedo a mí mismo. Me acerqué a él, extendiendo la mano. Dudó, con miedo en la mirada. La esperanza era lo único que me impulsaba. «Puedo ayudarte, Arión. Puedo liberarte». Miró mi mano y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó un instante, su arrogancia en conflicto con su vulnerabilidad. Pero entonces tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos y su piel rozó la mía. El beso de la redención no fue el final, sino el principio. Arión, el príncipe que me había despreciado, ahora me miraba con admiración y un brillo en los ojos que me hizo temblar. El miedo, la arrogancia, la frialdad, todo era una máscara, una defensa contra una vulnerabilidad que lo aterrorizaba. Y yo, Lira, la maga popular, era la única que podía sanarlo. Yo era su esperanza, su salvación. Nuestro matrimonio, que comenzó como una carga, se convirtió en nuestro destino. Desde ese día, la tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Lo seguí, lo observé, buscando un punto débil, un momento de debilidad. Pero él se negaba a ceder. Me miró con admiración. «Eres el mago del pueblo», dijo en voz baja y llena de emoción. «Eres la mujer sin la que no puedo vivir». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Se inclinó y me besó. No fue un beso de posesión, sino un beso de redención. Era el comienzo de una nueva historia. La historia de dos corazones, unidos por un destino que no eligieron, pero que tendrían que luchar por conquistar. Me invitó a su oficina. La habitación, que antes era una prisión, se convirtió en un santuario. Me mostró el diario de su abuelo, el secreto que ya conocía. Me mostró su miedo, su inseguridad, su vulnerabilidad. Y yo, Lira, lo quise aún más. Lo quise por su valentía, por su determinación, por su vulnerabilidad. Lo quise por abrirse, por aceptarme. Pasamos la noche en la biblioteca estudiando la maldición, buscando la manera de romperla. Éramos un equipo de dos. Él me enseñó sobre la historia de su familia, sobre la responsabilidad de ser un príncipe. Yo le enseñé sobre magia, sobre conectar con la naturaleza, sobre el poder de la sanación. Nos hicimos amigos, compañeros, amantes, y nuestro amor creció fuerte y verdadero como un árbol antiguo. El rey Aldarón se recuperó. La magia vital que usé para salvarlo lo había sanado. Me miró con los ojos llenos de gratitud. «Salvaste la vida de mi padre», dijo con la voz ronca y el cuerpo aún temblando de emoción. «Gracias». Su gratitud ya no era una espada,
sino una bendición. Se convirtió en mi aliado, mi protector, mi amigo. Decidimos romper la maldición. Era un ritual complejo, un ritual que requería nuestra unión, nuestra magia. Fuimos al bosque, el lugar donde la magia era más poderosa. Nos tumbamos en el suelo, tomados de la mano, y nuestra magia se fundió. Sentí mi cuerpo llenándose de poder, de luz. Sentí la oscuridad luchando, la maldición luchando por aferrarse. Pero éramos más fuertes. Éramos el mago del pueblo y el príncipe heredero. Éramos amor y esperanza. Y venceríamos. La maldición se rompió. La luz se enfrentó a la oscuridad. El bosque tembló, la tierra se estremeció y el cielo se llenó de estrellas. La maldición se había desvanecido. Nos miramos con los ojos llenos de emoción, alegría y amor. Nos besamos, un beso de redención, de esperanza, de amor. Nuestra historia, que comenzó con desprecio, terminó con amor. Nos convertimos en los líderes que nuestro reino necesitaba, una unión de poder, magia y amor que cambió el futuro de nuestro reino para siempre. Y yo, Lira, la maga popular, ya no era la esposa que él despreciaba. Era su reina. La despreciaba delante de todos, el jeque que juró no amarla jamás. Pero su herida se convirtió en fuerza y su desprecio en deseo. Lo imposible sucedió. La historia que sigue demuestra que el amor puede nacer del dolor, que la luz puede surgir de la oscuridad. Demuestra que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza y que la redención es posible incluso para las almas más endurecidas. Demuestra que yo, Lira, la maga a la que despreció, soy la mujer sin la que no puede vivir. Y tú, querido oyente, serás testigo de esta transformación, el viaje de dos corazones unidos por un destino que no eligieron, pero que tendrán que luchar por recuperar. La tensión entre nosotros se convirtió en un juego peligroso. Yo, Lira, la maga del pueblo, sabía que me seguía, me observaba, buscando un defecto, un momento de debilidad, pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un desconocido. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero yo no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia, y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La revelación del secreto del diario lo había cambiado todo. Ahora entendía el origen de su arrogancia y desprecio, una antigua maldición que se alimentaba del miedo a su poder. Su miedo a la magia era, de hecho, miedo a sí mismo, y la injusticia era visceral. Yo, la mujer, la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma ni me rendiría con él. Pasaron 3 días y el silencio entre nosotros era sofocante. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos. Podía sentir su presencia, su frustración, su angustia. Sabía que libraba una guerra interna. Y yo, Lira, estaba lista para la batalla. Me puse mi mejor vestido, una sencilla bata de lino blanco, y caminé hacia su oficina. No llamé, abrí y entré. Me miró con los ojos llenos de sorpresa y miedo. «Tenemos que hablar», dije en voz baja y firme. Guardó silencio un largo instante, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «No tengo nada que decirte», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No, me mientas, Arión. Sé que tienes miedo. Sé que tienes miedo de aceptarme, miedo de aceptar tu propia magia, miedo de aceptar tu propio destino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció con ira y miedo en los ojos. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la esperanza, y la esperanza me liberaría. Me acerqué,
a él con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. Puedo ayudarte, Arión, puedo liberarte, puedo mostrarte el poder que tanto temes. Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó, con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba y su vulnerabilidad era mi única esperanza. No, dijo retrocediendo un paso, no te necesito, no necesito a nadie. Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión, dije con la voz llena de dolor. La maldición que te aprisiona es tu propia negación. Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme, dije, y salí de la habitación. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía. Y yo, Lira, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma ni... El silencio que siguió a nuestra conversación fue sofocante. Sentí su presencia, su frustración, su angustia. Estaba en guerra consigo mismo, luchando contra su propia negación. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos, y yo estaba lista para la batalla. Me puse mi mejor traje y me acerqué. «Tenemos que hablar», dije en voz baja y firme. Guardó silencio un largo rato. «No me mientas, Arión. Sé que tienes miedo», continué. «Sé que tienes miedo de aceptarme, miedo de aceptar tu propia magia, miedo de aceptar tu propio destino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció, con ira y miedo en la mirada. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la esperanza. Y la esperanza me liberaría. Me acerqué a él, con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. «Puedo ayudarte, Arión. Puedo liberarte. Puedo mostrarte el poder que tanto temes». Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó, con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba y su vulnerabilidad era mi única esperanza. «No», dijo retrocediendo. «No te necesito, no necesito a nadie». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. «Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión», dije con la voz llena de dolor. «La maldición que te aprisiona es tu propia negación». Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. «Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme», dije, y salí de la habitación. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía. Y yo, Lira, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo,
la mujer a la que había despreciado era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma ni con él. La historia apenas comenzaba y yo, Lyra, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. La tensión entre nosotros era una entidad viviente que ahogaba el aire. Yo, Lyra, la maga popular, sabía que me seguía, que me observaba buscando un defecto, un momento de debilidad, pero me negué a ceder. Lo traté con la misma cortesía que una mujer le daría a un desconocido. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia. Y esa indiferencia fue mi mayor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La revelación del secreto del diario lo había cambiado todo. Ahora entendía el origen de su arrogancia y desprecio. Una antigua maldición que se alimentaba del miedo a su poder. Su miedo a la magia era, de hecho, miedo a sí mismo, y la injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría conmigo misma, ni me rendiría con él. Pasaron 3 días, y el silencio entre nosotros era sofocante. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos. Podía sentir su presencia, su frustración, su angustia. Sabía que libraba una guerra interna, y yo, Lyra, estaba lista para la batalla. Me puse mi mejor vestido, una sencilla bata de lino blanco, y caminé hacia su oficina. No llamé. Abrí y entré. Me miró con los ojos llenos de sorpresa y miedo. «Tenemos que hablar», dije en voz baja y firme. Guardó silencio un largo instante, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «No tengo nada que decirte», dijo, pero su voz carecía de la misma arrogancia de antes. «No me mientas, Arión. Sé que tienes miedo de aceptarme, miedo de aceptar tu propia magia, miedo de aceptar tu propio destino». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Palideció, con ira y miedo en los ojos. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma: la esperanza. Y la esperanza me liberaría. Me acerqué a él, con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. «Puedo ayudarte, Arión. Puedo liberarte, puedo mostrarte el poder que tanto temes». Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó, con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba y su vulnerabilidad era mi única esperanza. «No», dijo retrocediendo, «no te necesito. No necesito a nadie». Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. «Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión», dije con la voz llena de dolor. «La maldición que te aprisiona es tu propia negación». Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. «Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme», dije, y salí de la habitación. No miré atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía, y yo, Lyra, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo.
La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría, no me rendiría conmigo misma, ni con él. La historia apenas comenzaba, y yo, Lira, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino. Estaba en mi habitación. La tensión entre nosotros se estaba convirtiendo en un juego peligroso. Lo ignoré con una perfección que rozaba el arte, y eso lo volvía loco. Quería mi desprecio, mi ira, mi odio, pero no le di nada. Le di lo que más temía, indiferencia, y esa indiferencia era mi mejor arma, la prueba de que no lo necesitaba, de que estaba completa sin él. La revelación del secreto del diario lo había cambiado todo. Ahora entendía el origen de su arrogancia y desprecio, una antigua maldición que se alimentaba del miedo a su poder. Su miedo a la magia era, de hecho, miedo a sí mismo, y la injusticia era visceral. Yo, la mujer la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante, y no me rendiría conmigo misma, ni me rendiría con él. Pasaron 3 días, y el silencio entre nosotros era sofocante. Sabía que estaba en su oficina, absorto en sus pensamientos. Podía sentir su presencia, su frustración, su angustia. Sabía que libraba una guerra interna, y yo, Lira, estaba lista para la batalla. Me puse mi mejor. Palideció, con ira y miedo en los ojos. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba en guerra con él, pero ahora tenía una nueva arma, la esperanza, y la esperanza me liberaría. Me acerqué a él, con las manos extendidas, mi magia brillando en mis dedos. Puedo ayudarte, Arión. Puedo liberarte. Puedo mostrarte el poder que tanto temes. Me miró las manos y luego volvió a mirarme a los ojos. Dudó, con miedo en la mirada. Su arrogancia, su frialdad, todo era una defensa, un muro que había construido para protegerse. Pero ahora el muro se derrumbaba, y su vulnerabilidad era mi única esperanza. No, dijo retrocediendo, no te necesito, no necesito a nadie. Sus palabras eran la prueba de su negación, su última defensa. Lo miré con el corazón apesadumbrado. Eres el mayor prisionero de tu propia ignorancia, príncipe Arión, dije con la voz llena de dolor. La maldición que te aprisiona es tu propia negación. Me giré y caminé hacia la puerta, mi cuerpo como un muro de piedra. Tenía miedo, pero no lo demostré. Tenía que ser fuerte, tenía que ser la mujer sin la que él no podía vivir. Cuando estés listo para la verdad, sabrás dónde encontrarme. Dije y salí de la habitación. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía me derrumbaría. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si lucharía por él, si lucharía para romper la maldición que lo aprisionaba. Sabía que me despreciaba, pero también sabía que tenía miedo. El miedo era un veneno que se extendía. Y yo, Lira, la maga popular, era la única que podía curarlo. La injusticia era visceral. Yo, la mujer a la que había despreciado, era la única que podía salvarlo. La esperanza era lo único que me impulsaba a seguir adelante. Y no me rendiría. No me rendiría conmigo misma ni con él. La historia apenas comenzaba, y yo, Lira, la maga popular, estaba lista para luchar por mi destino.